Mil bendiciones para todos. El Señor les bendiga y les guarde. En todo tiempo les sea propicio. Y hoy, como en las últimas semanas, vamos a tener nuestra tercera clase respecto al tema del feminismo. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, para que permita que su verdad sea recordada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así podamos entender todas estas cosas. Bendito Dios y Padre bueno, Padre de misericordia y amor, venimos delante de tu presencia en esta hora para reconocer que sin ti no somos nada, más que contigo somos más que vencedores. Señor, te pedimos que en esta hora tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, Señor, para comprender toda verdad. Que a través de esta información que vamos a ofrecer, Señor, podamos tener claridad sobre todo aquello que el enemigo está escribiendo, Señor, en contra de tu obra, oh Dios, para que aprendamos a entender el por qué debemos estar lejos de tales cosas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes y nos respondes. Amén y amén. Perdón, en esta hora entonces vamos a empezar a transmitir nuestra pantalla. La semana pasada habíamos quedado en una historia del feminismo y usted dirá, ay, la pastora cortó rapidísimo el tema. Bueno, tanto como cortarlo, no. Es que es necesario cortar allí porque a partir de los años 50, el cambio que se da dentro de la infraestructura del feminismo es tremenda. Ya estamos aquí hablando a otro nivel, ¿no? Entonces, permítanme, vamos a ampliar acá un poquito la pantalla, vamos a ajustar esto donde vamos a colocar la señal de cámara y ya. Esta noche vamos a ver de la cima a la cima. De la cima con C a la cima con S. Hombre, lo que en un principio se veía súper bien, a este tiempo ha ido súper mal. Pero es que acá hay varios componentes que es bueno que tengamos en claro. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Y así como nos pintan el feminismo, como lo hemos venido viendo en las primeras clases y hacia los primeros enfoques, pues esto suena bonito, suena justo, suena bien. Y el Señor nos enseña que debemos ser justos, ¿no? Sin embargo, algo en la mitad del camino se desvió. Recordemos cuáles eran los ideales del feminismo de antes. Derecho al voto, autonomía patrimonial, elegir pareja libremente, elegir profesión u oficio, decidir sobre su propio cuerpo y acceso a la educación superior. Y de esto que había allí, hay algo que empieza a ponerse curioso cuando empezamos a ver el tema de decidir sobre su propio cuerpo. Porque basado en eso, al final y sobre la Agenda 2030, entonces ya tenemos otras cosas. Bien. En 1945 nacen las Naciones Unidas y con ellas nacen un conglomerado de situaciones que se trabajaron muy bien. Desde la época del Edén y hasta hoy, el enemigo ha trabajado perfectamente el plan para destruir todos los planes de Dios. Quiero que siempre recuerdes cuando vayas a decir algo en contra de Dios, que cuando el Señor hizo el mundo, vio que todo lo que había hecho era bueno. Escucha bien, era bueno. Todo. Éramos buenos. A mí me encanta cuando el señor Rousseau dice que el hombre bueno, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Nace bueno, más la sociedad lo corrompe. Ok. El hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza. Era bueno, era limpio, pero se dejó seducir y luego corrompió la imagen de Dios. Y por eso, hoy por hoy, tenemos ciertos ánimos y deseos. Desde que se dice que pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, hace referencia a los hijos que van a ser de Dios y a los que van a ser del enemigo. Eso es la simiente. Y desde los hijos de Caín, si usted revisa las genealogías, vamos a encontrar que el pecado estaba desde ahí.
y ellos trabajaban siempre en línea del pecado. ¿Por qué le estoy haciendo esta antesala? Porque ahorita vamos a hablar de algo que es muy de moda ahora y que sería bueno que también lo tocáramos más adelante. Desde la época de Caín, cuando nace Nimrod, y Nimrod se le ocurre la hermosa y fantástica idea de construir la Torre de Babel, empezó a hablarse de las famosas entidades secretas o cosas que se hacían en lo oculto. Y esas entidades secretas siempre han trabajado a servicio del enemigo. Por eso se llama que el enemigo es el padre de este mundo. Cuando él viene a tentar a Jesús, ¿qué le ofrece? Los reinos del mundo. Y esto tiene mucho que ver, porque las Naciones Unidas sí que están permeadas por estos procesos. Las Naciones Unidas les han hecho creer a las mujeres, y yo sé que esto es fuerte para decirlo, que las mujeres son importantes. Pero pues en realidad detrás de todo esto lo que hay es que la mujer ahora representaba a partir de los 50 y de tanta lucha que ellas estaban buscando por el voto y por ocupar una posición en el trabajo, pues ahora representamos también unos impuestos, ¿no? Entonces ya no solamente voy a recibir en las arcas bancarias y fiscales eh, impuestos por parte de los hombres, sino ahora también voy a recibir impuestos por parte de las mujeres. Digamos que dejamos de servirle a nuestro marido para irle a servir a nuestro sistema, a los sistemas de gobierno, a los sistemas financieros. Creo que hicimos una buena negociación. No sé usted qué piense. Bien, en una de las muchas medidas que adoptan las Naciones Unidas para defender los derechos de las mujeres en 1946, la Comisión de la Conciliación Jurídica y Social de la Mujer se convierte en el primer órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la igualdad de género. Y en el 2010, ONU Mujeres se convierte en el primer organismo de las Naciones Unidas en trabajar exclusivamente por los derechos de la mujer. Nosotros los pueblos reafirmamos la fe en la igualdad de los derechos de mujeres y de hombres, el eslogan de las Naciones Unidas. Pero bien, en 1946, la señora Eleanor Roosevelt da un discurso para apoyar a las mujeres y para que las mujeres se pongan enfrente, que movió las masas y que eso fue lo que llevó a pensar al sistema que a la final tener a las mujeres trabajando iba a ser una buena opción. Que aumentar la participación activa de las mujeres en asuntos nacionales, en asuntos internacionales y en temas del trabajo era bueno. Y aparece la palabra que veníamos hablando, el feminismo y el nuevo orden mundial. Cualquiera de nosotros debemos estar empapados de estos temas. Estamos en los últimos tiempos y el Señor está pronto a su venida. Y el nuevo orden mundial tiene mucho que ver con todo esto. El feminismo fue creado con un buen fin, pero al final su camino terminó equivocado. Y por esa razón lo que el feminismo busca es una revolución, lo que busca es que me vaya en contra del sistema, del modelo que el Señor hizo de familia, que me vaya en contra de muchas cosas. A favor de, por eso algunas de las pancartas que ellas colocan en sus movimientos hablan en contra de la iglesia, cuando en realidad, como le decía en la clase anterior, nosotros, la iglesia no tiene nada en contra, la iglesia siempre ha estado a favor de la mujer y siempre le ha dado el lugar que le corresponde a la mujer. Y el Señor Jesús fue el primer y máximo referente que tenemos respecto a esto, ¿no? Otra cosa es que quizás desde mi visión yo no quiera estar sujeta al varón, como dice el Señor desde la creación, sino que yo quiera estar encima de la posición del varón. Al momento en que hablamos de Génesis 3, en la clase anterior, la pregunta sería, ¿dónde estaba el líder de esa familia, que era Adán? ¿Dónde estaba el líder que no estuvo pendiente de Eva al momento que llega el enemigo y le tienta? Porque al momento que apareció la ONU, también vino con el mismo discurso que vino la serpiente, con que te han dicho que no puedes ser igual, que no puedes comer porque entonces vas a ser igual a Dios. Con que no puedes ser igual a los hombres. Y las dos veces nos dejamos creer. Y es que se nos olvida que el primero que fue hecho fue Adán, era el líder, el que manejaba,
y el que administraba. Y luego fue hecha la mujer como complemento, como ayuda idónea. ¿Y qué es ayuda idónea? Complemento perfecto. Encaja perfectamente. No sobra nada ni falta nada. Cuando tenemos equipos de trabajo, los líderes tenemos que responder. Ejemplo, si yo soy director, debo darle cuentas al gerente y ese gerente a su vez al gerente general y ese gerente general al presidente de la organización si existe, si la figura máxima o a los accionistas propietarios de la entidad, ¿verdad? Nunca por un error que yo cometa me va a llamar a mí el gerente de la compañía para la que yo trabajo a pedirme una explicación. Se la va a pedir a mi jefe porque mi jefe es el que está administrando y velando porque yo haga las cosas como corresponde. En este caso fue así. Y si usted revisa nuevamente con atención el capítulo 3, donde el Señor empieza a emitir el juicio y a dar el castigo a cada quien, el castigo a la mujer no fue tan severo. Simplemente le dijeron que sus preñeces iban a crecer, iban a ser más fuertes. Y que el deseo, es decir, todo aquello que nosotros quisiéramos, estaba sujeto a su marido, es decir, que primero se consultaba con él. No era que la poseyera, que la dominara, que la subyugara o que la sometiera, ¿sí? Pero cuando vamos a ver lo que le correspondió al hombre, no fue solamente que le correspondió el castigo a él, sino que por él fue maldita la tierra, porque era donde él enseñoreaba. Algo similar pasa ahora. El hombre dejó la cabeza de líder y la mujer, pues hace lo que puede, ¿no? Y muchas mujeres ya se paran y como dicen ellas mismas, somos mamás luchonas y retiran al varón de la función que le fue dada. Trabajar y labrar la tierra y sosegarla y entregar fruto de ella. Es decir, cuidar, administrar, dar ganancia. Ya nosotros le quitamos eso, pues el varón por eso dice, no, pues yo me voy. Entonces uno encuentra escenas como que en el bus los hombres van sentados, las mujeres van de pie, y entonces los señores dicen, qué pena, pero ustedes tienen los mismos derechos que nosotros, yo tengo derecho a ir sentado también. Cuando vienen los divorcios o las separaciones, entonces el señor dice, pues usted dice que usted puede sola, entonces ¿cuál es el problema? Usted no necesita de mi dinero. Cuando en realidad ese no fue el modelo que dejó. Y el nuevo orden mundial entró suavecito junto con el feminismo. Y le hizo el proyecto Monarca, quedó bien hechecito. ¿Qué es el proyecto Monarca? Trabajar el tema de cómo pensamos. Por eso hoy por hoy se escucha hablar de PNL, de neuro, y todo lleva neuro, ¿no? Neuromarketing, neuroeducación, neuroproyección, neuro. Qué extraño, antes no se hablaba de eso. Tengo que hacer un trabajo sobre el cerebro. Entonces fue fácil, desde el recinto de la ONU, echar ese discurso para la mujer y sacar a la mujer del hogar. ¿Sí? Y después de tenerla fuera, poner esos hijos en manos de un tercero. ¿Quiénes educan hoy a sus hijos? La nana. Por amor. Si fuera por amor, no cobraría. La nana lo educa según lo que ella sabe. Nuestros hijos cristianos están en manos de personas que no son cristianas, enseñando otras liturgias, otros actos, otros ritos que no son propios de nosotros. Adicional, confiamos nuestros hijos en ese sistema y ese sistema ven nuestros hijos que son basura y que les proyectan por las cadenas de televisión y por los grandes medios, basura. ¿Qué produce Hollywood? Basura. ¿Y qué produce las grandes casas musicales? Basura. Porque tratan a nuestros hijos como basura. Y el Señor no nos hizo así. Pero es que, pastora, ¿cómo me van a sacar? ¿Cómo va a ser terrible que yo salga de la casa? Pero ¿por qué menospreciamos el lugar de la casa? Si era el mejor lugar. ¿De dónde salen los presidentes del mundo? Los médicos. ¿De dónde sale la sociedad? Del hogar.
¿Y quién es la que administra el hogar? La mujer. Vaya a Proverbios 31. Ahí hay un perfil de cómo conseguir una mujer. La madre del rey le dice el perfil de mujer que ella necesita conseguir, que él necesita conseguir. Y allá no dice que la mujer no trabaje, allá dice que sí trabaje. Pero normalmente que haga su propio emprendimiento, porque tiene tanta capacidad que puede hacer su propio negocio desde la casa. Oh, yo sé que esto está siendo fuerte, pero debemos empezar a abrir los ojos respecto al tema. La mayoría de casas productoras de contenidos para niños son pedófilos. Y si usted no me cree, yo no puedo nombrar por acá las cadenas de televisión, pero busque por YouTube, busque por internet, allá va a encontrar la información. Las grandes casas de música que escriben temas terribles contra nuestras mujeres, nos hacemos llamar feministas y defendemos a las mujeres, pero cantamos y coreamos un poco de música que es terrible. Por eso el Señor ponía tanta separación entre su pueblo y los demás pueblos. Porque nosotros así mismo nos debemos guardar hoy. Sí, la palabra feminismo suena como que nos vienen a defender. Y que el Señor nos guarde de llegar a pensar cosa que Él nunca pensó y que nunca hizo. Porque a veces nos dejamos endulzar el oído. Por eso que el enemigo habla a través de estas personas. Y grandes mujeres se paran en grandes púlpitos a dar discursos que están llenos de feminismo. Discursos que instan a que nosotras nos paremos en contra del orden que el Señor delegó. Voy a ser un poco más clara. Soy la única, soy la segunda hija, o la única hija mayor, y entre mis hermanos hombres, somos 2 mujeres. Los demás son hombres. Soy madre de 2 hijos hombres y soy abuela de 2 nietos hombres. Y nunca he percibido eso. Y aunque vengo de un hogar donde tuve un marido golpeador, consumidor de drogas, eso no es un secreto porque en muchos de mis relatos lo he narrado, nunca he sentido que Dios me haya hecho menos, que yo elegí diferente, que yo elegí en mi voluntad y no esperé en Él, eso es otra cosa. Pero el Señor no quería eso para mí. El Señor tenía reservadas otras cosas, pero en mi afán, en mi sabiduría, en mi inteligencia, tomé decisiones equivocadas. Quizás a muchas nos ha pasado lo mismo, pero eso no quiere decir que el Señor sea machista o que el Señor quiera que las mujeres suframos. No nos hizo para eso. Somos vaso frágil y Él quiere cuidarnos. Y Él demanda de los hombres cuidarnos. Así es de que, mi querido hombre, es tu responsabilidad llevar el pan a la casa, sostener a tu mujer y darle todo lo que necesita. Y mi querida mujer, tú puedes trabajar, sí, desde la casa, montar tu propio emprendimiento. Hay una mujer que en este momento ha marcado un ícono, o muchas mujeres, pero una de las más representativas y de las cuales el valor de su marca en este momento en las acciones de la bolsa de Nueva York son altísimas, es la señora Mary Kay. Hombre, las mujeres venden desde el hogar y siempre ha sido así, el modelo de negocio se instauró desde el primer momento así, porque el objetivo de ella era no descuidar a sus hijos, porque trabajaba en una empresa y se da cuenta que en la empresa malgastaba el tiempo y no podía cuidar de sus hijos. Y empieza un emprendimiento donde le enseña a las mujeres a trabajar desde su casa, a tener buenos recursos, buenas entradas, no para humillar a su marido, sino para trabajar juntos y ganar. Mira, qué extraño que antes nuestras mujeres se quedaban en la casa, no con 1 ni con 2, con 10, con 8, con 12, con 14 hijos. Yo tengo una prima que tiene 16 hijos. Bendito. Todos vivos, todos bien criaditos, como dicen ellos, con sus nietos y una cantidad de bisnietos. El Señor era el único que trabajaba y la provisión alcanzaba. Había pan para todos, había provisión para todos. La madre estaba tan al pendiente del niño que eran muy pocas las consultas a los pediatras y a los dentistas. Eso, a partir de que el feminismo se empodera,
se nos disparó. Odontólogos solicitados, pediatras solicitados, nutricionistas solicitados, porque esto se nos disparó. Pero es que ¿quién mejor que mamá para cocinar? Mamá se ocupa de lavar bien la lechuga, mamá se ocupa de que todo el producto sea el mejor. Mamá quiere lo mejor para su hijo porque lo ama. ¿Mm? Mamá tenía tiempo de lactar, ahora no tenemos tiempo ni de eso. Entonces, al poco tiempo se desarrolla la caries de biberón y la malformación, para más adelante ponerle que el frenillo, todas estas cosas que se colocan los niños ahora. Yo los míos, ninguno de los dos tiene esas cosas. El mayor tiene una dentadura impecable. A él se le lactó hasta los 3 años, casi 4. El menor, el que está en el cielo, a él se le lactó también hasta los 3 años. Y hasta cuando se fue llevaba una dentadura magnífica. Pero ya no lo hacemos. La compota, ¿por qué es tan rico dejar a los hijos con la abuela? Porque la abuela dice, no, hay que hacerle la compota. Y ellas saben que a los 6 meses ya le dan el caldo con frisol para que coja defensas y toda esa cuestión. Perdóneme, ¿la nana que cuida a su hijo va a hacer eso? No. Su mamá va, consigue las frutas y hace un jugo. No, hasta los padres modernos dicen, ay, no, traigamos Coca-Cola. Ay, sí. No, preparemos un fresco de esos rápidos. ¿Mm? El nivel de sexualización en el que tenemos los niños es impresionante, porque los niños ya ven un poco de cosas en la televisión, ya ven enfermeras, ya ven pa' quererte, ya ven gavilanes, ya ven todas estas cosas sin la asesoría ni el acompañamiento de un adulto. Entonces, la mente de los niños distorsiona toda la información que reciben porque todavía son niños y si no hay nadie que les aclare lo que están viendo, esta máquina de aquí no está en la capacidad de organizar la información como nos llega. ¿Mm? Aparte de todo esto, hemos olvidado nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad era esa, enseñorear de nuestros hijos y a nuestros esposos, cuidar de ellos. Remítase a Proverbios 31, allí dice todo lo que debemos hacer las mujeres. Por eso, la familia, el enemigo entró por donde era, a destruir todo lo que el Señor había creado bueno, a destruir la familia. Y entró de la manera más sutil. Así como llegó al jardín del Edén, él llegó así a las grandes esferas y se ha mantenido hasta hoy. Y lo que vendrá, que si usted tiene la oportunidad de escuchar el himno feminista, entonces podrá comprender muchas cosas. En cifras, más de 500 personas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que fue traducido a más de 500 idiomas, ¿no? Y dialectos, define por primera vez la historia de los derechos básicos y las libertades fundamentales que deben disfrutar todos los seres humanos, mujeres y hombres por igual. Hasta ahí vamos bien. El Señor igual nos había dado esas libertades. Las mariposas inolvidables. En 1960, la familia Mirabal, sufre un golpe brutal. Estas chicas estaban en contra del gobernante Rafael Trujillo en República Dominicana. Estaban en contra de algunos de los procesos que ellos realizaban. Alcanzaron, las dos mayores estuvieron en la cárcel y un día él las libera en señal de misericordia. A los pocos días son atacadas en el camino y son muertas a golpes, pero el gobierno manifiesta que murieron en un accidente. Desde ahí, el 25 de noviembre, todos los años se conmemora el Día a la No Violencia a la Mujer. No hay un solo versículo de la Biblia, si usted la revisa, donde diga que el Señor autoriza golpear a la mujer. El Deuteronomio y el Levítico están las leyes y en ninguno de esos dos libros dice, aunque es el Antiguo Testamento, que si su mujer está mal, la saque y le dé correa. Que si su mujer no cumple, que si le dejó arrumbar el cuchuco
usted la coja a curucharanazo y le dé, o usted le pellizque, o usted le abofetee. Eso no dice. Mi querido varón, el mejor ejemplo de ser varón fue José. José tenía toda la oportunidad de haberse ido y tenía justa causa. Si lo vemos desde el punto de la ley, tenía justa causa para irse porque lo que estaba esperando María no era de él. Pero José conocía la ley y por sobre todo amaba a María. Y si él se hubiese ido, si él se queda y manifiesta que ese hijo no es de él, María hubiese sido lapidada, que será la ley que había en el lugar donde ellos estaban. Pero si se iba, la dejaba en secreto, entonces el que quedaba mal era él, el que llevaba la culpa era él. Y él prefería irse y llevarse la culpa, pero que a María no le hicieran nada. Nada, absolutamente nada, justifica un maltrato para una mujer. El Señor nunca me ha maltratado. Que yo haya buscado mis maltratos por mi propia voluntad es diferente, pero el Señor nunca me ha maltratado. Mira, su misericordia y su amor es tan grande que cuando Betsabé cometió lo que cometió con David, el Señor no la agarró a golpes, ni autorizó a nadie que viniera y la agarrara a golpes. Y la misericordia que mostró con David se sale de todo contexto. Mientras que Caín mata a su hermano y el Señor le dice, antes de que lo mate, el Señor le advierte a Caín que por qué está triste, que por qué ha puesto triste su rostro, que pues igual puede mejorar la ofrenda y todo cambia. Pero a Caín le parece poco y se va. Y luego lo mata. Y ahí tenía tiempo de arrepentirse también cuando el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Antes se pone bravo, le dice, ¿qué? ¿Es que yo soy guarda de mi hermano? Soberbio a más no poder. Pero David, él había hecho todo a la escondida de los hombres. Quizás sus hombres de confianza, sus guardas sabían lo que había pasado, pero nadie más. Y cuando el profeta le descubre todo su pecado, él no se arrodilla y le dice a Natán que pecó contra Natán. Él se arrodilla y dice que pecó contra Dios, que solo contra él pecó, que contra él hizo lo malo. Y él escucha la sentencia que le da el Señor. Y cuando más adelante uno de sus hijos toma a su hermana, cuando Absalón toma a su hermana, a Tamar, no sé si usted alguna vez se ha imaginado que dos de sus hijos tengan una situación así y usted, por la posición que tiene y según la ley, usted deba tomar la vida de su hijo. ¿Qué haría usted? Los dos son hijos suyos. El uno ha sido violado y el otro debe ser ejecutado. Y el Señor es tan bueno con David que cuando ve su arrepentimiento y ve su corazón, Absalón iba en busca de su padre porque había luchado y ya iba en busca de su padre, iba tras el corazón de su padre. Y David le pasaba por la cabeza todo porque David sabía qué guerrero era él. Sabía que tenía la responsabilidad y la imagen sobre un pueblo. Era el líder de su pueblo. Y cuando viera llegar a Absalón tenía que tomar una decisión. Y Dios ve el corazón de David tan angustiado y permite que este hombre muera antes de llegar ante la presencia de David. El Dios que nosotros conocemos es un Dios lleno de bondad y de amor. Un Dios al que el amor es tan grande que nosotros en nuestra pequeñez no podemos entender. Y nosotras las mujeres somos cuidadas por él todo el tiempo. Mujer, tú y yo debemos tener un corazón conforme a Jehová. Que aprendamos a esperar. Si nos equivocamos, volvamos a empezar. Porque contra el Señor, solo contra el Señor hemos pecado. Contra nadie más. Y que Él nos perdone para volver a empezar. Y a veces volver a empezar significa dejarlo todo. Empezar de cero, solas. Porque a veces es mejor así. ¿Vale? Así de que
Esta muerte desató que a los 3 años el señor Trujillo fuese derrocado y le fuesen arrebatada su vida por unos terceros. Se quedó la fecha para conmemorar el maltrato, para conmemorar que no debemos ser maltratadas, que debemos nosotros respetar a nuestros maridos y que ellos deben amarnos. El número de mujeres que se reúne en Reykjavik en 1975 para protestar contra la desigualdad económica es un 10% de la población de Islandia, el Día de las Mujeres. Prácticamente paralizan los servicios, las escuelas y los negocios de la ciudad, 25,000. Observen, ya empiezan las marchas, vamos a protestar, vamos a parar, vamos a hacer. El Señor no demanda de nosotros esa rebeldía, y la rebelión es pecado. En la década de los 70 se activa la unidad de las activistas y en el primer año internacional de la mujer, el primer decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la primer conferencia mundial sobre la mujer en México potencian el discurso mundial sobre los derechos de la mujer. Y aparece el CEDAW. El CEDAW es la Declaración de los Derechos de la Mujer, en inglés es la sigla. Aquí en Colombia también se maneja, porque aquí vamos a ver un pequeño fragmento de lo que es la historia de Colombia en el tema de feminismo. Toda se ha hecho para proteger los derechos de la mujer. Es el segundo Tratado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas más ratificado en 189 países, mucho más que la de los derechos de los niños. Esta convención exige legalmente a los gobiernos signatarios eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la esfera pública, privada, incluida en la familia. La violencia intrafamiliar no es aceptada. A lo largo del camino hasta la cima. Ha sido largo el camino, han ido llegando, pero detrás de ir alcanzando ciertas libertades fueron alcanzando ciertos libertinajes. Entonces, poco a poco nos hicimos llamar que teníamos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo era de nosotros y nosotros hacíamos con él lo que él queríamos. Cuando la palabra dice claramente que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros no podemos andar haciendo lo que mejor nos parece. Y extrañamente, si nosotros revisamos, casi que todo esto va enfocado al tema sexual. Y sabemos que el tema sexual es atacar directamente a nuestro cuerpo, a esa parte que nos separa con Dios, ¿no? Por eso tan delicado es el tema de los pecados sexuales. Es destacable que en 1993 se hace la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las mujeres se desarrolla. Se firman los tratados históricos y se empieza a hablar, por ejemplo, como pasa aquí en Colombia, que ya usted no puede tocar a las mujeres en son de guerra, pero tampoco como mujer yo puedo venir a instar a los hombres. Hace unos años atrás hubo una campaña que era ni una más, ¿no? Acá la autorizaron algunas mujeres. Y bueno, alguien vino de la compañía y me preguntó, Lucía, ¿tú qué piensas al respecto? Le dije, pienso que a ese rompecabezas le faltan piezas. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, un hombre no agrediría a una mujer en esa sevicia si algo no hubiese de por medio. Pero esperemos a ver qué pasa. Como a los 3 días apareció la fecha del rompecabezas. Unas imágenes y unas grabaciones donde la chica le decía unas cosas impresionantes al caballero, donde tocaba el tema de su hombría, donde tocaba el tema de su sexualidad, cosas deplorables, la verdad. Y bueno, si bien es cierto, no se justifica lo que este hombre hizo sobre la chica, tampoco se justifica lo que la chica hizo sobre el caballero. Y todo tiene una consecuencia. Así es de que nosotros debemos ser sabias y prudentes, como dice la palabra. En el año 1994, el programa de acción FIT, plan de acción que pone a las personas y a sus derechos como protagonistas del desarrollo, reconoce la salud sexual y reproductiva de la mujer como fundamental para el bienestar de todos y de todas. Entonces, en 1995, en la plataforma de Beijing, en la gran reunión, entonces se habla por primera vez de empezar en todas las esferas fundamentales a promover los derechos de la mujer
y a empoderarla. Y es donde hablamos de empoderamiento de la manera errónea, ¿no? Empoderamiento, como nos lo están vendiendo ahora, es que yo desaparezca la autoridad del varón. Y eso suena muy bonito allá en la esfera. Esto que pareciera la guerra de los sexos, ¿no? Entonces, como hasta aquí hubo machismo, ahora las mujeres tenemos derecho y vamos a cobrar lo que ellos nos hicieron. Y pues si vamos a seguir en este rifirrafe, pues no sé cuándo vayamos a terminar. Pero nosotros desde la iglesia estamos llamados a hacer lo que el Señor nos dijo. Y es hora que la iglesia se pare en la brecha y hable con la verdad y con los principios absolutos de Dios y diga lo que tiene que decir. Porque hasta este momento hemos hecho mal las cosas al aceptar que todo está bien. Y no digamos nada porque es que si decimos algo es un discurso de odio. No, yo tengo derecho a expresarme. En el año 2000, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, en primer marco legal y normativo de las Naciones Unidas, en reconocer que la guerra afecta de forma diferente a las mujeres. Insta la participación de la mujer en la prevención y resolución de conflictos. El tema de ir a la guerra. ¿Las mujeres pueden ir? Sí, claro. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Si usted ya tiene hijos, pues yo no sé qué tanto, bueno, sea que usted venga a prestar el servicio militar o a pertenecer a una fuerza militar o a la policía. De hecho, por eso las diferentes fuentes de proceso militar no reciben a la mujer que ya tiene hijos y no reciben a la mujer que está en estado de embarazo. Y eso no es discriminación. Es que ya tienen ustedes y yo una responsabilidad. Alguien espera en casa y en una línea de batalla es probable que no vuelva. Y cuando en Israel normalmente el hombre caía en combate, la mujer que estaba en todo derecho de casarse otra vez, pero entre tanto que eso pasaba, la mujer era la que tenía que hacerse responsable y ponerse al frente del hogar. Pero no era tan difícil porque la mujer ya venía acostumbrada a enseñorear su casa, a estar pendiente de sus hijos. Yo creo que hemos transgiversado muchas cosas desde el mundo y nosotros desde la iglesia hemos olvidado decir las cosas que son. El logo que usted ve en la parte superior, permítame, yo muevo esta imagen, es el logo de la Agenda 2030. Y aquí empieza, después del 2000, empieza el tema del activismo, que es desde empezar huelgas de hambre, es amarrarse con cadenas, es hacer peticiones, memes, es alterar todo el orden. Es venir a hacer desorden, es venir a reclamar de la manera que no nos ha enseñado el Señor. El Señor, antes de ordenar una guerra, primero, digamos que hacía el análisis del pueblo y decidía cómo atacarlo. Pero nosotros ahora hacemos activismo como queremos y nos movemos como queremos. Y creo que hasta allá el Señor no nos ha autorizado. En Gulabi, Gan, las mujeres de una sección de la India se unen para reclamar los derechos, para que sean tratadas como personas, para ponerle fin al maltrato. La India, al igual que algunas franjas de los países árabes, son muy maltratadas las mujeres. El poder de los medios. Y si antes hablábamos que los medios de comunicación era el cuarto poder, pues ahora nos tocará decir que el cuarto son las redes sociales y el quinto pasó a ser los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación le dieron mucho poder a las mujeres y le dieron mucho espacio a todas estas cosas. Al principio no fue fácil, pero después, hoy por hoy, tenemos claro, por ejemplo, en cosas de publicidad. Yo pregunto, hablamos de feminismo, pero van a vender un vehículo y sale una mujer allí. Lucía, pero es que los hombres ponen allá una mujer. Pero ¿por qué me presto yo como mujer para salir casi que desnuda para vender un automóvil, para vender una gaseosa, para vender un alimento? ¿Me entiendo? Pero es que así funcionan los medios. ¿Se acuerda de la PNL? ¿Se acuerda de todo el tema de neuro? El plan está trabajando bien. Todo lo que están produciendo lo producen para trabajar nuestras mentes. Y nosotros lo permitimos. En esta franja árabe, en el 2011, las mujeres se paran ante el status quo. En la franja árabe el tema es un poco fuerte. Allí aún existen los crímenes de honor, que es bañar a la mujer con ácido.
De hecho, tenemos un cuerpo de médicos que se encarga de ir a hacer la reconstrucción de los rostros de estas mujeres porque quedan en unas condiciones impresionantes. Lo mismo, pregunto, ¿en qué parte la palabra del Señor autoriza o permite tales actos? Pensémoslo. No nos hizo para que seamos destruidos, nos hizo para que nos cuidara. No estamos para que nos dañen, sino para que nos cuiden. Educación para todas. Bueno, esta muchachita es un ejemplo, una belleza de mujer. En el 2013, bueno, esta mujercita, así como usted la ve toda decidida, porque cuando usted escucha los discursos de ella, sabe dónde pararse y sabe cómo hablar, aunque es muy niña. En aquel entonces tenía 13 años y, bueno, ella la intentaron matar. Le hicieron los atentados en Pakistán. A los 16 años, cuando se recupera, porque ella estuvo muy mal por mucho tiempo, ella da un discurso instando a los gobiernos a que permitan que las niñas vayan a las aulas educativas, a formarse en primaria, en bachillerato. Hasta ahí, eso está bien. Y la palabra del Señor en ninguna parte dice que estaba cerrados los lugares para que estudiaran las niñas. No, la mujer también tenía derecho. De hecho, Esther leía y cuando llega ante Asuero, le lee. Eso sorprendió a Asuero porque todas las mujeres no estaban así de preparadas como venía ella. Y además que el paquete de Esther venía muy bien diseñado, ¿no? Esther no era una mujer que estuviera bañada en oros ni en cosas finas, sino que era más bien sencilla. Sus secretos los traía adentro. Sus riquezas venían por dentro. De 3,5 a 5,5 millones es la cifra estimada de personas en todo el mundo que hasta ahora asisten a las marchas de mujeres. Esto empezó chiquito y mire ya cómo vamos. Pero ya vamos pidiendo otras cosas. Vamos pidiendo aborto. Vamos pidiendo que el hombre desaparezca, que no haya autoridad patriarcal. Vamos pidiendo que haya homosexualismo y que en una forma de levantarme contra el machismo yo me vuelvo lesbiana y cosas por el estilo. Por eso, de la cima a la cima. Y nada, pues a partir de que empiezan las redes sociales en pleno siglo XXI, entonces ya empezamos a hacer el activismo digital, entonces ya encontramos el numeral y la frase que ponemos y detrás de ella cualquier cantidad de gente haciéndolo tendencia. La Agenda 2030. Entonces, la Agenda 2030 usted lo va a encontrar, aquí es esta salida de la página de la ONU. Supuestamente es un desarrollo sostenible para darle fin a la pobreza, entonces el feminismo va a trabajar sobre esta parte, para que el hambre sea cero, para salud y bienestar, educación de calidad, y dentro de la educación está en que se prepare a las mujeres para que ellas salgan activistas feministas. Igualdad de género, libertad sexual, todo esto viene dentro de ese paquete. Yo pregunto, con toda la inteligencia que hay en el mundo, donde un Da Vinci, mire de en qué siglos fue capaz de dejar planos sobre aerodinámica, sobre submarino, avances en ciencia de medicina. Nikola Tesla deja creada la energía que no tiene que usted pagar cada mes, sino que la energía era total y la bombilla no se destruía, no tenía que comprar. ¿Alguien me puede explicar medianamente por qué entonces no se ha solucionado el tema de la pobreza? El hambre. Cuando en Israel Dios le dio a los judíos una sabiduría para ser capaces de producir en el desierto. De hecho, uno va por avión y es en la única parte que se ve verde. El resto, los Emiratos Árabes, todo lo que es la franja árabe es un desierto. Ellos todo lo reciben importado y aunque producen muchísimas ganancias, la mayoría de sus ganancias se va a la compra de los productos que deben importar para alimentarse y a la producción de energía, porque deben consumir muchísimo aire acondicionado por la temperatura. Pero llegas a Israel, el pueblo de Dios, y encuentras allí verde. ¿Cómo es que no hemos podido solucionar esto? Creo que detrás de todo esto hay algo más. Creo que detrás de todo esto hay un deseo por ir de frente contra lo que Dios ha dicho. Y nos lo han disfrazado de muchos colores, de muchos matices, de muchos símbolos. Y sin darnos cuenta,
nosotros hemos permitido y apoyado quizás estos procesos. Bien, en Colombia, bueno, las sufragistas presentes, sí señor, porque aquí aprendimos también a votar. Entre 1920 y 1994 empezó el tema de solicitar voto en Colombia y en 1957 el general Rojas Pinilla lo autoriza. Entre 1930, perdón, y 1943 se toma la conciencia colectiva. Entonces empiezan a haber marchas reclamando derechos, la lucha para las mujeres a administrar sus bienes, para que algo quedara para ellas, ¿sí? Y bueno, con el tiempo los presidentes lo apoyan. Viene la época de la industrialización y las mujeres empiezan a estar en las grandes industrias, sobre todo en la industria textil, produciendo entre 1930 y 1959. El presidente Enrique Olaya Herrera en 1932 autoriza que las mujeres también tengan sus bienes, que tengan derechos sobre ellas, ¿sí? Derechos administrarios, a comparecer por sí mismas ante la justicia, a tener sus propias escrituras, no de sí mismas, sino de lo que ellos alcanzaran. Viene el derecho al bachillerato, porque para aquel entonces no había mujeres estudiando, pero ya viene el derecho a entrar al bachillerato. Entonces, en 1874 y 1933 se concibe que la mujer tenga derecho a estudiar en igualdad de condiciones que los varones. En los cargos públicos, el presidente Alfonso López Pumarejo dispuso que en el artículo 8 de 1936 se establecen derechos a las mujeres para ocupar cargos públicos. Mira, desde el 36 ya venía esta proyección. Esta señora, que es de Boyacá, la señora Ofelia Uribe de Acosta, empieza la Hora Feminista, que es una hora radial. Más adelante escribió gacetas y más adelante libros y más adelante periódicos que se dedicaban a hablar solo de la mujer y a fortalecer el emprendimiento, el empoderamiento de la mujer. Desde 1938 hasta 1942. En la Unión Femenina de Colombia, en 1944, la Unión Femenina o UFC es creada en Bogotá para seguir proyectando temas de alfabetización, de educación a las mujeres y el derecho al voto. Los derechos políticos en 1948 se reafirman porque en las Naciones Unidas sale un decreto que es mundial y todos los países que están dentro de la Unión de las Naciones Unidas deben someterse y obedecer lo que ellos dicen. Entonces se le da derecho político a la mujer. En 1954, el general Rojas Pinilla, mediante acto legislativo número 3, aprueba la ley del sufragio femenino en la Asamblea Nacional Constituyente de la ANAC y se ratifica en 1957 como ley del voto en el plebiscito convocado por el Frente Nacional. Luego, esto empieza a hacer que haya más mujeres estudiando y desde que se empieza a hablar de educación en años atrás, entonces empieza el porcentaje a subir. Entonces, de 18.4% en 1960 se sube al 36.4% en 1975. Es casi que el doble de lo que se tenía en la población. El Foro Nacional Femenino, el primer Foro Nacional, lo cita, lo convoca el presidente Alfonso López Michels. Él dice, bueno, vamos a escuchar a las mujeres y vamos a escuchar qué tienen que decir, qué proponen. El presidente Turbay Ayala empieza el tema de integración de la mujer al desarrollo. Y si usted tiene buena memoria, él permite que su esposa empiece a hacer programas solidarios. Y de ahí viene la campaña de Solidaridad por Colombia. Y es su esposa o su ex esposa la que empieza todos estos procesos, ¿no? Las mujeres en todos los viceministerios. Entonces resulta que el presidente Belisario Betancur, él empieza a decir, bueno, démosle el rol a la mujer en tema político y nombra a todos los a todas las mujeres en viceministerios. Pues arriba en la cabeza estaba un ministro, pero quien estaba en cabeza del viceministerio era una mujer. Y empieza a abrirse camino. En la Asamblea Nacional Constituyente también se abrió un espacio para el encuentro nacional y el de abrazo amoroso por la vida. Y eso se busca es hacerle una participación a la mujer. Cuando aparece la presidencia de César Gaviria, su esposa lidera la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y se formaliza mediante el decreto 1878. En Viena se aprueba a través también de la ONU
Se aprueba el tema de los derechos humanos en temas de feminismo, para que así podamos tener aparentemente todos los mismos derechos, cosa que teníamos desde siempre, sino que en alguna parte de la vida alguien decidió quitárselo a las mujeres o las mujeres malinterpretarlos. Y en Beijing se nombra la famosa palabra empoderamiento. Retira al hombre y yo me voy a colocar ahí. La declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de las mujeres. Y aparece aquí la señora Piedad Córdoba, en el gobierno del presidente Ernesto Samper, quien dice que se encarga de coordinar políticas de género, la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres. La Oficina Nacional fue ordenada por la Conferencia de Beijing a raíz del compromiso gubernamental de crear una entidad para asuntos de la mujer. Y aquí empezamos a hablar de género y empezamos a hablar de que todas y todos y todes somos iguales. Íbamos bien hasta todos y todas, pero lo de todes no sé de dónde salió. En 1998, una mujer alcanza el 27% de los votos para llegar a ser presidente de Colombia, la señora Noemí Saní. Y luego, una mujer que tiene mucho que ver con Dios, porque es la doctora, que también, yo creo que acá en la iglesia le conocemos de una u de otra manera, crea la ley de cuotas, donde mujeres y hombres debemos estar a la par dentro del tema político y administrativo. Y ella también es la encargada de dar la ley de libertad de culto, la doctora Vivian Morales, quien también a su vez alcanza la posición más alta de autoridad a nivel judicial, que es alcanzar la posición de ser fiscal general de la nación. Y hay un dato curioso, ella es cristiana y alcanzó a llegar allí sin necesidad de hacer cosas que no correspondieran, sino aprender a hacer como hizo Débora, trabajar en pro de las cosas que Dios ha mandado. Hay unos universales que Dios dio y no pueden ser negociados. Luego, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez nombra 6 ministras en su gabinete. De los 13 ministros, 6 son mujeres. Entonces está cumpliendo con el tema de las cuotas. Y aquí aparece lo más bonito. En el 2005 llega la hora de despenalizar el aborto. En el 2005 se aprueba 3 razones o 3 formas de despenalizar el aborto. Por violación, por malformación y porque definitivamente la persona que está embarazada no tiene la capacidad de responder para ser mamá. No está preparada para ser madre. Y lo que nos espera ahora es aborto, homosexualismo, desprecio por la esencia femenina, subyugación al hombre y libertad sexual. Y no más violencia intrafamiliar. Pero yo ahora que estamos viendo que la violencia intrafamiliar es que el hombre no me golpee, pero yo puedo golpear al hombre. Donde yo puedo ganar más y tú no tienes derecho a decir nada. Tú haces lo que yo diga porque yo soy la que más gana y yo soy la que trabaja. Y mi amada hermana y mi amado hermano, en ninguna parte de la palabra eso está definido así. Hay otro modelo que Dios espera de nosotros. Desde aquí, un abrazo gigante y que el Señor nos ayude a entender y a comprender todas las cosas. Que el Señor abra nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón para obedecerle. Porque mayor es el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y estamos en los últimos tiempos, no nos dejemos engañar. El Señor les bendiga y les guarde, en todo tiempo les sea propicio. Un abrazo, chao, chao.